¿Por qué será que algunos asambleístas que votaron en favor para la aprobación del informe sobre el caso Gran Padrino, donde piden la destitución del presidente Guillermo Lasso, ahora dicen que no votarán por la destitución del narcogobierno de Guillermo Lasso? ¿Por qué será ese cambio? ¿Por qué esa actitud? ¿No creen que es muy extraño ese cambio de opinión de ciertos asambleístas? ¿No creen que esto realmente es medio sospechoso? ¿Por qué será este cambio brusco de una postura política de noche a la mañana de algunos asambleístas? ¿No será que esos asambleístas que ahora dicen que no votarán por la destitución del presidente, tal vez estarían negociando sus votos por millones de dólares? Esos millones de dólares podrían ser la plata del narcotráfico para defender al narcogobierno de Guillermo Lasso. Así de claro, que solo estoy preguntando. Invito a todos ustedes a acompañar en este breve análisis sobre el proceso de juicio político en contra del narcogobierno de Guillermo Lasso. Y sin olvidar ayudarnos a compartir, a comentar y a regalarme un like en mis cuentas de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y TikTok, donde me encuentran como Ángel Tipantuña. Bienvenidos todos y todas. Primero, en medio de semejantes escándalos de corrupción sobre el caso Gran Padrino, la Comisión Ocasional Multipartidista de la Asamblea Nacional, luego de un proceso de investigación con el debido proceso, tal como dispone la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, determinaron y aprobaron el informe que recomienda el juicio político y la destitución del narcogobierno de Guillermo Lasso por sus vínculos con el narcotráfico, el crimen organizado y la mafia albanesa, definida como las principales causales como delitos contra la seguridad del Estado y delitos en grado de comisión por omisión. Segundo, el Pleno de la Asamblea Nacional, luego de conocer y debatir sobre el informe, con 104 votos a favor, aprobaron el informe que recomienda el juicio político y la destitución del narcogobierno de Guillermo Lasso por sus vínculos con el narcotráfico y por los delitos ya señalados. La Asamblea Nacional aprobó con 104 votos a favor el informe del caso Gran Padrino, que recomienda el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Con votos del correísmo, del Partido Social Cristiano, de Pachacutic e Izquierda Democrática, se aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional la recomendación de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Es un mensaje potente para el presidente de la República. Con 104 votos, 104 voluntades, aprueban este informe. Establezca lo de comisión por omisión. El informe aprobado por la Asamblea Nacional solo recomienda que se inicie un proceso de juicio político, pero para que esto se dé, se requiere de una solicitud con 46 firmas de respaldo, trámite que se concretaría esta semana. Tercero, posterior de haber aprobado este informe, algunos asambleístas que votaron a favor, ahora dicen que no votarán por la destitución del narcogobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué será? Me pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué este cambio de opinión de ciertos asambleístas? El correísmo presentará este viernes la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. La Izquierda Democrática y Pachacutic se distancian de la posible interpelación. Izquierda Democrática y Pachacutic toman distancia del correísmo en su intención de presentar un juicio político contra el presidente de la República. Mientras la presidenta de la comisión que investigó el caso Encuentro ratifica que la Revolución Ciudadana presentará el proceso en contra del jefe de Estado el próximo día viernes. Patricio Díaz con el detalle en la Asamblea. Adelante. Aunque el informe de la comisión que investigó el caso Encuentro tuvo 104 votos a favor, hay bloques y legisladores que empiezan a distanciarse de la posibilidad de un juicio político al presidente de la República. En Pachacutic analizan el tema. Las causales que pretenden darse en este juicio político no son claras ni evidentes para sancionarle al presidente de la República. Eso tiene que conocer el país. No podemos, bajo un show político, sancionar a algo que no está coherente y que no es coherente. La Izquierda Democrática va por la misma línea. No se prestaría para un juicio político. 40 días para sacar un informe patojo, un informe que no tiene los elementos suficientes. ¿Cuál es la participación que tiene el presidente de la República con los sectores estratégicos, con las empresas públicas? Eso es lo lamentable. ¿Pero por qué entonces votaron a favor del informe? Mire, porque nosotros hicimos un llamado al presidente de la República para que rectifique. Votamos a favor por la cuestión política. No podemos decirle al país, no existe corrupción, no existe narcopolíticos en nuestro país.
La presidenta de la comisión del caso Encuentro, Viviana Veloz, dice que no es así, que sí cuentan con el respaldo de otros bloques y no es una acción solo del correísmo. Es contradictorio que el día sábado hayan dado su voto a favor para aprobar este informe y hoy tengan otra postura. Más aún anuncia que están a poco de definir quién impulsaría el juicio. Confirma que ya hay fecha para su presentación. Se tiene previsto que sería para el día viernes de esta semana ya la presentación de la solicitud de juicio. Requieren 46 firmas de respaldo para plantear el juicio. El correísmo, solo, sin ningún otro bloque, supera ese número de legisladores. Entonces podrían estar ocurriendo lo siguiente, con honrosas excepciones, pero frontalmente le digo lo siguiente, que varios asambleístas siempre han sido unos sucios negociantes de la política con sus votos, por lo que han hecho tanto daño al país. Como dice un dicho, piensa mal y acertarás. Me atrevo a pensar que presumiblemente esos asambleístas que ahora comienzan a defender al narcogobierno de Guillermo Lasso, podrían estar negociando la forma de cómo defender a este gobierno miserable de Guillermo Lasso. Pienso que esos votos estarán vendiendo por millones y millones de dólares para cada uno de esos asambleístas que ahora comienzan a defender al narcogobierno de Guillermo Lasso, quien estaría involucrado en el narcotráfico y atentar contra la seguridad del Estado, según ese informe. Me refiero frontalmente a algunos de esos asambleístas de Izquierda Democrática, listas 12, de Pachacutic, lista 18, y algunos pseudos independientes que todo este tiempo han venido votando junto a este gobierno miserable de Guillermo Lasso, que no me refiero a todos los asambleístas de esas bancadas mencionadas, que quede claro, o sea, a esos cochinos asambleístas que comienzan a cambiar su postura política de noche a la mañana, siendo que votaron en favor del informe. No les importa nada la situación trágica que vivimos la gran mayoría de la población ecuatoriana, con tal de acomodarse bien cada uno de ellos. Qué lamentable situación. Pero lo más grave es pensar de dónde podrían salir esos millones y millones de dólares para comprar a esos sucios asambleístas que ahora comienzan a defender al narcogobierno de Guillermo Lasso. Por tanto, pienso, imagino o sospecho que esos sucios asambleístas podrían ser pagados con millones y millones de dólares de las platas del narcotráfico, que podrían ser depositados en los paraísos fiscales, ya que este gobierno, según varias investigaciones, fue determinado que tenía plata en paraísos fiscales en Panamá. Así pienso, así imagino, así sospecho. Nadie me lo ha dicho. Entonces, ¿cómo podríamos entender a esos sucios cochinos asambleístas que estarían presumiblemente negociando sus votos en la Asamblea Nacional, que ahora comienzan a defender al narcogobierno de Guillermo Lasso? Podríamos entender como narcoasambleístas a esos asambleístas que están defendiendo a Guillermo Lasso. Así de claro. Entonces, queridos hermanos y hermanas de la población ecuatoriana, estas actitudes de ciertos asambleístas tenemos que rechazarlos y estar claros que esos asambleístas con esas actitudes están pretendiendo ver la manera de salvar al presidente Guillermo Lasso para que no sea destituido de su cargo. En ese escenario es urgente y necesario organizar y generar movilización social para exigir a la Asamblea Nacional que actúen conforme lo dispone la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, llevando adelante el juicio político y procedan con la destitución del narcogobierno de Guillermo Lasso. Mientras tanto, estaremos vigilantes qué asambleístas se cambian al otro bando. Aquí vamos a ver qué asambleístas están con el pueblo y qué asambleístas están con los narcotraficantes.